Mano a Mano. Impacto siguen generando las conclusiones de la investigación de la Compañía de Jesús sobre Renato Poblete. Hoy se reveló que habrían otras 24 potenciales víctimas abusadas por el ex capellán del Hogar de Cristo y a las que se suman a las 22 denuncias ya acreditadas. Para conversar de este y otros temas de la contingencia nos acompaña a esta hora la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla. Ministra, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Cómo está, Andrés? Partamos por el enunciado. Las denuncias contra Renato Poblete, ya denuncias que están comprobadas de acuerdo a un documento. Hoy día la abogada María Los Ángeles Solar de la Comisión de Prevención de los Abusos de los Jesuitas, 24 nuevos casos, ya serían 46, y nos decía José Andrés Murillo que seguramente van a haber más. ¿Cómo lo toma? Bueno, primero permítame decirle como chilena y como católica, porque no puedo soslayar ese aspecto de mi vida, es tremendamente impactante. Ya fue impactante, quiero decirle, para no quitarle valor a la denuncia previa al informe de la compañía, ya fue impactante la denuncia cuando conocimos las denuncias hace algunos meses, pero sin duda que la confirmación de la institución de los jesuitas es muy, muy fuerte como chilena. Y también como ministra, puesto que la mayoría de las víctimas que han sido señaladas en la investigación que ha revelado la institución son mujeres. Y como son 48 años, ¿verdad? No sería extraño que a estas 24 víctimas se vayan agregando paulatinamente nuevas víctimas. Hay muchas personas que van a optar por el silencio, creo que hay que respetarlo, pero sin duda es un remesón muy fuerte. 4 menores de edad también, según lo que conocimos en el informe de ayer. ¿Qué conclusiones se pueden sacar? O sea, lo digo pensando en tal vez patrones de conductas que se puedan dar acá, que se puedan repetir en otro tipo de situaciones. ¿Qué lecciones? Yo creo que esto hay que, por supuesto, considerar. Primero, hay un aspecto de justicia. Y en ese sentido muy importante, ¿verdad?, lo que planteó anoche la ministra Cecilia Pérez, lo que plantea en nombre de nuestro gobierno, que es que nosotros esperamos ahora la acción del Ministerio Público y posteriormente la acción del Poder Judicial para hacer justicia con mayúsculas, ¿verdad? Y si bien la huella profunda que deja el abuso en sus víctimas los va a acompañar por toda la vida, nos parece que la justicia de alguna manera, la sanción, la penalización, aunque sea, ¿verdad?, después de la vida, igual tiene algún efecto reparador en la vida de esas personas. Eso para empezar. En segundo lugar, creo que esto tiene que ver también, tenemos que evaluarlo en el contexto de la situación de abusos que hemos visto en la Iglesia en las últimas décadas, en los últimos años. O sea, no se puede separar porque la Compañía de Jesús es una compañía, una congregación de la Iglesia Católica, por tanto, no es de extrañar que estuviera afectada por las mismas situaciones que el resto de las compañías o que aquellos sacerdotes que sin pertenecer a compañía mostraron conductas indebidas, conductas delictuales, conductas que destruyeron la vida de muchas personas. Así que lo uno solamente con otros aspectos. Acá los casos de abuso sexual lo hemos visto no solamente hacia mujeres, pero no sé si acá pudiese haber otro tipo de elementos, temas de machismo. Vimos en un reportaje también hace un tiempo de Informe Especial, si no me equivoco, donde se veía la situación de las religiosas, como el trato que le daban los mismos sacerdotes. ¿Puede que también aquí haya otro ingrediente en estas historias? Pienso que la Iglesia, como todas las instituciones en el mundo, la Iglesia tiene pendiente un proceso de modernización institucional, para empezar, respecto de los temas que ha afectado, ¿verdad?, tantas generaciones de sacerdotes y de las denuncias de abuso, con el propósito de prevenir que eso ocurra y de castigar cuando ocurre. Eso para empezar, lo más urgente, pero también, desde luego, hay un proceso pendiente en la Iglesia Católica respecto de la mirada que tiene de la mujer en general y también de la mirada de la participación y del rol de las mujeres al interior de la Iglesia. Y yo soy muy respetuosa de las instituciones como la Iglesia, pero creo que es una institución tan importante para la humanidad, ¿verdad?, que está pendiente que hacer lo antes posible. Y si ya empezó a hacer ese proceso, ese debate interno respecto de la condición de la mujer, su mirada sobre la condición de la mujer y el rol que cumplen las mujeres en la Iglesia, si ya empezó a hacer ese proceso, sería muy importante que la Iglesia Católica lo desclasificara y se lo informara, ¿verdad?, al mundo. Ministra, lo último referente a este tema, si uno lo mira con el contexto del tiempo, obviamente, cuando el presidente de la República en su primer mandato inauguró el Parque Renato Poblete, el ex Parque Renato Poblete, cuando dijo que este era prácticamente un santo, si uno lo mira con el tiempo, obviamente no se tenía la información, pero ya quizás en el año 2019-2020, ya estas grandes figuras religiosas, ya
Y hay que pensar 2, 3 veces antes de santificar tanto a las personas, de seguir tanto, de ser tan... Usted como católica, como ministra, también como parte del gabinete. Voy a hablar como ministra. 2 cosas bien importantes. Primero, creo que parte del impacto y del remesón que ha tenido, que ha experimentado el país frente a este caso, tiene que ver con la valoración que había de la figura del padre Renato Poblete o de Renato Poblete, ¿verdad? Desde que yo me acuerdo que empecé a trabajar, ¿verdad?, la vida pública en el año 27, 28, su cena de pan y vino. O sea, de verdad, era una persona muy relevante socialmente y, por tanto, el impacto que ha causado en el país tiene que ver con esa figura, Eso para empezar. Y en segundo lugar, ya hablando más bien lo que yo he leído y lo que he leído respecto del debate en la Iglesia, creo que también la santificación de los personajes, o sea, el centrar tanto... Siendo religioso no, da lo mismo, el concepto de la santificación. El empoderar tanto a la figura de los sacerdotes tiene que ver, y ha sido en el fondo también planteado como la explicación de por qué tantos sacerdotes se sintieron con el derecho de abusar de la confianza que le entregaban mujeres y hombres, ¿verdad?, en el transcurso de su vida espiritual. O sea, eso va generando espacios para los abusos no solo sexuales, sino de poder. El endiosamiento, ¿verdad?, que no tiene nada que ver además con el rol que cumple en rigor un sacerdote, que es todo lo contrario, que es ser, ¿verdad?, una persona que contribuye a la vida espiritual, a aliviar a las personas y no ser depositario de ¿verdad?, la adulación y el sentirse, y que al finalmente también son seres humanos, y ese endosamiento los hacía sentirse ¿verdad?, con el derecho de abusar, de transgredir la intimidad de las personas, de abusar de su poder espiritual, y muchas veces, como en el caso que hemos conocido ahora de Renato Poblete, también con su capacidad de reunir recursos, con su capacidad de movilizar influencia. Ministra, pasemos a otro tema, nada que ver, tiene que ver con la economía. Hoy día se conocieron cifras de desempleo. Sí. A ver, el trimestre anterior, las cifras de INE hablaban del mayor desempleo femenino en los últimos 7 años. Sí. Hoy día cambia radicalmente la situación. Y hay buenas noticias para las mujeres. Hay buenas noticias, y es bien importante también tener cierto rigor por cuando se analizan las cifras de empleo y hacerlo comparando el mismo trimestre que estamos viendo hoy día, que es abril, mayo, junio, con el de abril, mayo, junio del 2018. Y efectivamente lo que nosotros tenemos en la práctica son 100.000 nuevos empleos ocupados por mujeres en el último año. Aumentamos de trimestre del 2018 al de este año 0,4% la participación laboral femenina. 0,4 puntos porcentuales. Y es bien importante porque, para decirlo, en los 4 años, entre el 2014 y el 2018, en que la economía tuvo un frenazo muy fuerte, la participación laboral de las mujeres aumentó solo en 1,1 punto porcentual. Entonces, también es importante hacer esa comparación. 0,4 puntos que en la práctica se traduce en 100.000 nuevos empleos ocupados por mujeres. Y también lo mismo que desde otra perspectiva también empezamos a ver, ¿verdad?, un retroceso muy lento todavía del desempleo en las mujeres. Como que otra vez el péndulo vuelve a un desempleo, ojalá por debajo del 7%. Claro, pero ¿cuáles son, cree usted, ministra, los desafíos que finalmente le toca enfrentar a las mujeres a la hora de encontrar empleo? Y que lamentablemente se siguen manteniendo, pese a que se supone que el tema de los roles compartidos y eso se debiese ir modificando. Gracias a Dios, la pega del diagnóstico y la pega de la implementación no solamente la estamos haciendo, sino que además es muy compartida, es muy transversal, se comparte mucho transversalmente. La principal brecha hoy día que enfrentan las mujeres, incluso antes de la brecha salarial, es la brecha de acceso a un trabajo remunerado. ¿Y cuáles son los 2 elementos más importantes? Primero, hay que decirlo con toda claridad, el artículo 203 del Código del Trabajo, que establece la obligatoriedad de sala cuna para aquellas empresas que tienen 20 o más trabajadoras y que excluye al resto, es el principal candado, es el candado más grande que tiene la puerta de entrada de las mujeres en Chile. Pero el proyecto del gobierno lleva un año en el Congreso. El proyecto en la reforma del gobierno lleva un año en la Comisión de Trabajo del Senado. Está comenzando a dormir uno. Por eso no está durmiendo, está con discusión inmediata. Se está votando, está con discusión inmediata, y yo esta mañana fui a la comuna de Lampa, ¿verdad?, invitada por la alcaldesa, tuvimos una reunión con 400 mujeres y uno de los temas que conversamos fue y le hicimos un llamado muy sentido, ¿verdad?, con mucho compromiso a los integrantes de la Comisión de Trabajo del Senado, con el propósito de comprender que no podemos tener más ese 203, que, como le digo, es el
candado es la tranca número 1 para que las mujeres en Chile tengan mayores oportunidades de trabajo. Básicamente porque no hay incentivo para contratar a la trabajadora número 20. Y el segundo tema tiene que ver con lo que plantea Patricia, con la corresponsabilidad o las responsabilidades familiares que todavía en Chile siguen estando depositadas sobre los hombros cuidado tercero, de las mujeres. Son los hijos, son los nietos, son los familiares enfermos, que pueden ser de cualquier edad, son los adultos mayores. Nosotros estamos como país ya desde hace bastantes años en una campaña de corresponsabilidad, pero todavía nos falta mucho. Les quiero contar nomás, lo hicimos con el ministro Nicolás Monker en la campaña Papá Conmigo, solo el 20% de los trabajadores que tienen derecho al permiso por nacimiento de un hijo, que es el permiso de los 5 días, solo 2 de cada 10 trabajadores se toma ese permiso. Solo eso. O sea, ya ni siquiera hablando de nuevos derechos. ¿Por qué pasa o de eso? deberes, más ¿Por qué bien de pasa nuevos eso, deberes? ministra? No sé. Yo por lo menos lo tomé y lo voy a tomar de nuevo ahora. ¿Sabes lo que nosotros hemos detectado? Por una parte, en partes iguales, por una parte, desconocimiento de ese derecho y de ese deber, que es un derecho y es un deber, y por otra parte también ciertas señales de desincentivo a que se lo tomen los trabajadores. Uno de los cambios que queremos hacer es obligar a los trabajadores a informar, ¿verdad?, a informar cuando nace un hijo, porque no lo informan, es obligatorio, es un derecho irrenunciable, pero como el trabajador no lo informa, entonces no hay forma de ejercer ese derecho irrenunciable. Entonces, el tema de la corresponsabilidad, de la responsabilidad. Pero ahí el empleador debiera también saber, el empleador yo creo que sabe perfectamente. El empleador lo sabe de memoria. Entonces, hay por una parte un desconocimiento del derecho de los trabajadores que les impide, por tanto, exigir que se respete, y por otra parte hay también un desincentivo desde los empleadores que nosotros hemos llamado a fiscalizar, para fiscalizar, pero también, ¿verdad?, hemos llamado a los empleadores a comprender que esto tiene que ver con la marcha no solo de su empresa, sino con la marcha del país. ¿Qué estamos haciendo nosotros en materia de corresponsabilidad? Por una parte estamos en la reforma a la sala cuna, a la que ya hablamos. También la reforma de la modernización laboral es una reforma que va a impactar muy positivamente el trabajo de las mujeres. Modernización laboral está proponiendo distintas modalidades y la posibilidad de pactar jornadas inteligentes, ¿verdad?, con el empleador para mujeres y para hombres. Pero si consideramos que el 40% de las mujeres son jefas de hogar en Chile, son mujeres, muchas de ellas, que no tienen con quién compartir esas responsabilidades, sin duda una legislación laboral, un código del trabajo con herramientas más modernas para poder pactar su jornada laboral, su forma, ¿verdad?, de prestarle servicios a una empresa, va a levantar también muchas barreras y estamos seguros que va a multiplicar las oportunidades para las mujeres. Pero, ministra, a ver, dentro del escenario que es más positivo en las mujeres, pero todavía estamos hablando de precariedad laboral de las mujeres. ¿Es posible que una mujer se pueda sentar tú a tú con un empleador a negociar una flexibilidad laboral? En el caso de los hombres también es difícil. Se puede tú a tú, yo solo como trabajador con mi empleador, cuando porque vemos que todavía, es re complejo. cuando todavía hay temas que no se han resuelto, claro, como por ejemplo la brecha salarial. Lo de la modernización laboral también va a estar implementado, ¿verdad?, de acuerdo a las reglas sindicales, muchas de ellas incorporadas en la última modificación. Porque aquí habla mucho del tú a tú, uno a uno más que el sindicato. De la reforma laboral. Y por otra parte también, no nos olvidemos que los empleadores están sometidos al control de la Dirección del Trabajo. Por tanto, nosotros lo que creemos es que en la medida que los trabajadores, mujeres y hombres, están muy informados de sus derechos y de las ventajas que tiene ejercer esos derechos, hay mucha más posibilidad, de verdad, de que siempre se les respeten. Por otra parte, también hay un compromiso que nosotros hemos ido incentivando con mucha fuerza en los últimos años con los gremios. Nosotros firmamos con la SOFOFA, que es uno de los gremios que reúne, ¿verdad?, la mayor cantidad de asociados en esta materia, y a las grandes empresas. Firmamos en marzo un convenio que estamos implementando, un convenio de equidad de género, y parte importante de ese convenio tiene que ver con el compromiso de los socios de la SOFOFA en respetar íntegramente, no solamente respetar las leyes, sino que también ser creativos y tener la mejor voluntad con el propósito de ampliar incluso esos derechos. En eso, ministra, usted habla de las grandes empresas. La semana pasada el Ministerio del Trabajo presentó rankings sobre la brecha de género, cuánto separa los sueldos de hombres y mujeres. Sí. En las pequeñas empresas la brecha es chiquitita, 4,4%. En las grandes empresas llega a 25%. O sea, claro, ustedes firman convenios con la SOFOFA, pero el peor comportamiento es de las grandes empresas. Pero les cuento algo que vamos a hacer. Por primera vez a fines de este año se va a publicar el primer reporte de brechas. ¿Ya? El primer reporte de brechas de equidad de género, en el cual van a estar publicados, ¿verdad?,
al menos 3 datos. 1, cuántas mujeres tienen las empresas. 2, cómo es el acceso de las mujeres a cargos de responsabilidad. Y 3, datos de brecha salarial. Son los datos que ya publica todos los años la Comisión de Mercado Financiero, pero que están tan encriptados que nadie es capaz de mirarlos en la página. Nosotros los vamos a desclasificar y los vamos a incorporar en el primer reporte de brecha de equidad de género, y por supuesto que va a ser muy importante, ¿verdad? Y nos parece que es muy importante que las empresas también comprendan que en la medida que hay transparencia y que la opinión pública, no solo los trabajadores de esa empresa, sino que también la opinión pública, la ciudadanía en general, pueda ejercer un control respecto de un tema tan básico como pagarle a una mujer lo mismo que gana un hombre por hacer el mismo trabajo. Sí, antes que se nos vaya el tiempo, aprovechar de conversar sobre este proyecto de ley, la ley Gabriela, donde yo diría que hay un apoyo transversal, sin importar el color político. Pero ¿en qué está la discusión? ¿Podemos decir que ya está en la recta final o todavía falta? Sí, está en la recta final. El proyecto de ley, que es una moción parlamentaria, quiero dejarlo claro, para no apropiarnos de una propuesta que es de un grupo de diputadas de distintos partidos. Está entre ellos la diputada Marcela Saad, la diputada Cariola, la diputada Vallejo, entre otras. Es una moción que está en segundo trámite, o sea, ya fue aprobada por la Cámara, fue aprobada en general por el Senado y se va a votar en particular, o sea, artículo por artículo, el miércoles de la semana que viene. La Comisión de Mujer y Equidad de Género, que preside la senadora Adriana Muñoz, ha hecho un trabajo muy riguroso, de mucha responsabilidad. Recordemos que amplía la figura del femicidio. ¿Qué hace la ley? La ley básicamente lo que son 2 cosas. Por una parte, hoy día se califica como femicidio únicamente la muerte de una mujer a manos de su cónyuge o excónyuge, conviviente o exconviviente. El proyecto de ley primero incorpora a la calificación de femicidio el asesinato de una mujer a manos de su pareja sin convivencia, o sea, de su pololo. Por eso la ley Gabriela, ¿verdad? Porque Gabriela, vecina de la comuna de Maipú, que el año pasado fue asesinada por su ex pololo. Y en segundo lugar también amplía aún más todavía la calificación de femicidio, incorporando asesinatos con otras circunstancias, aun cuando el femicida, el asesino, no sea, ni haya sido nunca, haya tenido una relación de parentesco o de pareja de esa mujer. Sí, quiero mencionar unos argumentos que entregaba Pablo Castillo Montt, investigador del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad también de Desarrollo, que me parece que él se presentó también, ¿no?, en el Congreso. Yo estaba en esa sesión cuando él fue a comprar. Hay muchas cosas que me parece que nosotros como ministerio no compartimos. Por eso lo quiero mencionar, porque pese a que acá se ve un apoyo transversal, plantea él una mirada diferente sobre esto. Bueno, dos argumentos para quienes no han escuchado su crítica. Él lo que dice, uno, que la insistencia en recurrir al derecho penal, siendo que la experiencia de todos los países que han optado por esta vía muestra claramente que las cifras son insensibles tanto a la tipificación del femicidio como a la agravación de las penas. Y segundo, que no se puede asumir que en todos los casos de femicidio subyace en el hombre una motivación sexista o misógina. Bueno, mire, nosotros hemos escuchado, yo no soy parte de la comisión, represento al gobierno. Para mí ha sido muy importante, no solo respecto de este proyecto de ley, sino de todos los proyectos de ley que han pasado por esa y otras comisiones, escuchar a los especialistas. Por especialistas estamos hablando de los fiscales, la policía y muchos académicos. Personalmente, y el gobierno y el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género no comparte la mirada que planteó el profesor al que usted se refiere, ¿verdad? Y que es muy distinta también a la mirada que han planteado prácticamente todas las personas que estuvieron en esa comisión. Les quiero ser muy clara, porque tampoco nosotros queremos que la ciudadanía se haga una idea equivocada de lo que significa ampliar la tipificación del femicidio, o sea, incorporar otras figuras que no están hoy día calificadas como femicidio. Desde luego que hacer esa modificación no significa que no se vayan a cometer femicidios, que sería el deseo más profundo mío, se lo puedo asegurar. Porque si así fuera, entonces ninguno de los delitos que está incorporado en el Código Penal se registrarían, ¿verdad? No habrían asesinatos, homicidios, asaltos a bancos, portonazos, etc. Esa no es la función que cumple la calificación de un delito. Lo que hace en el caso del femicidio, primero, es poner un delito que tiene características especiales sobre la mesa, mostrárselo al país. Antes de la ley de femicidio, o sea, antes de agosto del 2010, muy pocas personas sabían que había un delito en particular que se llamaba femicidio y que era el asesinato de una pareja o expareja a una mujer. Por tanto, es muy importante eso. Y otra cosa que es práctica, hoy día cuando un pololo o expololo se asesinara a una mujer, como es el caso de Gabriela, ¿verdad?
la pena va a ser desde 15 años, si tiene una conducta intachable, podría pasar 10, 15 años en la cárcel como máximo. En cambio, el asesinato, el femicidio, ¿verdad?, tiene una calificación de hasta perpetua calificada. Entonces, ¿por qué vamos a hacer una diferencia si probablemente la motivación de ese asesinato fue prácticamente la misma? Y nos parece a nosotros muy importante como gobierno también visibilizar un delito, ¿verdad?, que es un delito que estremece muchísimo a nuestro país cada vez que se registra, porque tiene características especiales. De hecho, las cifras que aparecen en la página del Ministerio, cuando se dice femicidio, ahí no están considerados los cometidos por pololos o expololos. Me parece que el caso de Gabriela y varios otros casos sí están considerados. Porque quiere decir que sería una cifra aún mayor de la que ya hay. Exactamente. Ministra Isabel Pla, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Gracias, ministra. Mano a mano.